El bebé del millonario encuentra a una mujer y niños viviendo escondidos en su casa vieja. ¿Y lo que hace? El encuentro silencioso. El motor de la limusina negra se apagó, pero el silencio que siguió fue mucho más pesado que el ruido de los pistones. No era un silencio de paz. Era el silencio tenso que precede a una tormenta, cargado de electricidad estática y presagios oscuros. Afuera, el cielo estaba pintado de un gris plomizo, nubes bajas y gordas que amenazaban con descargar una lluvia torrencial sobre las colinas verdes y olvidadas de aquella zona rural. Julián, el tiburón Castelli, ajustó el nudo de su corbata de seda frente al espejo retrovisor, buscando en su propio reflejo esa frialdad que lo había convertido en el magnate inmobiliario más temido de la región. Sus ojos oscuros no mostraban piedad, no podían permitírselo. Ese día no era una visita de cortesía, era una ejecución, o al menos la ejecución de un pasado que necesitaba borrar para levantar su nuevo imperio de cemento y cristal. A su lado, Carla, su prometida, revisaba frenéticamente la pantalla de su teléfono, frunciendo la nariz con disgusto ante el paisaje que se extendía al otro lado de los cristales tintados. Para ella, el barro, los árboles viejos y el aire húmedo no eran naturaleza. Eran suciedad, un obstáculo molesto entre ella y los millones que prometía el proyecto del nuevo resort de lujo. Pero en el asiento trasero, ajeno a la ambición desmedida de su padre y a la frivolidad de su futura madrastra, estaba Juliancito. Apenas tenía 3 años, pero su aspecto era una réplica en miniatura y surrealista de Julián. El niño llevaba un traje azul marino hecho a medida, impecablemente cortado, una camisa blanca almidonada que le picaba en el cuello y una corbata diminuta que le daba un aire de seriedad cómica y desgarradora a la vez. Julián abrió la puerta del coche y el aire fresco del campo invadió el interior climatizado, trayendo consigo el olor a tierra mojada y madera vieja. «Quédate aquí y no te ensucies», le ordenó Julián a su hijo con voz severa, entregándole su pequeño maletín de cuero marrón. «Tienes que aprender a comportarte como un dueño, no como un niño que juega en el lodo». Juliancito asintió solemnemente, aferrando el asa del maletín con sus manitas suaves. Para Julián, aquello era educación. Para cualquier observador externo, era el robo de una infancia. Mientras Julián se alejaba unos metros para gritar órdenes a su capataz por teléfono sobre la inminente llegada de la maquinaria pesada, y Carla intentaba limpiar una mota de polvo inexistente en sus tacones de aguja, Juliancito vio algo que capturó su atención mucho más que las palabras vacías de los adultos. A unos 50 metros de la limusina, donde la hierba crecida comenzaba a devorar el camino, se alzaba una estructura que desafiaba la gravedad y el tiempo. Era una cabaña de madera vieja, con tablones podridos que parecían costillas expuestas de un animal moribundo, y un techo de lámina oxidada que gemía con el viento. No debería haber nadie allí. Según los informes de Julián, la propiedad estaba desierta. Pero había movimiento. Una puerta torcida, que apenas colgaba de sus goznes, estaba entreabierta. Impulsado por esa curiosidad pura que el dinero no puede comprar ni corromper, el pequeño Juliancito comenzó a caminar. Sus zapatos de charol negro, lustrados hasta parecer espejos, crujieron sobre la grava y luego se hundieron suavemente en la tierra húmeda. Caminaba con la rigidez de su traje, como un pequeño ejecutivo perdido en un mundo que no comprendía, pero sus ojos grandes y expresivos estaban fijos en la oscuridad de aquel umbral. Nadie lo detuvo. Julián estaba demasiado ocupado discutiendo cláusulas de contratos y Carla estaba demasiado ocupada odiando el lugar. Cuando el niño llegó frente a la estructura ruinosa, la escena que se reveló ante él fue un contraste tan brutal, tan poéticamente doloroso, que parecía sacado de una pintura surrealista. Allí, en el marco de la puerta de madera carcomida, estaba ella, Elena. Llevaba un sari rojo desgastado, una tela que alguna vez debió ser vibrante, pero que ahora, desteñida por el sol y los lavados en el río, colgaba de su cuerpo delgado con una dignidad silenciosa. Su piel tenía el color del bronce, y sus manos, callosas y fuertes, sostenían a un niño pequeño en su cadera, un bebé que no llevaba más que una camiseta vieja. Detrás de sus piernas,
Asomando apenas un ojo grande y temeroso, una niña pequeña de unos 4 años espiaba al extraño visitante. El tiempo pareció detenerse. Fue un choque de dos mundos que colisionaban sin hacer ruido. A la izquierda, el exceso, la riqueza y la rigidez representados en un niño de 3 años, vestido para dirigir una corporación. A la derecha, la carencia absoluta, la supervivencia y la calidez humana en medio de la miseria. Juliancito se detuvo. No sintió miedo. No vio pobres, ni invasores, etiquetas que su padre usaba con frecuencia. Vio niños. Vio ojos que lo miraban con una mezcla de asombro y hambre. La niña oculta tras la falda de Elena miró el maletín de cuero de Juliancito. Tal vez pensó que era una caja de tesoros. Y en cierto modo, lo era. Con una seriedad que desarmaba el alma, el pequeño millonario colocó su maletín sobre una piedra plana que servía de escalón. Hizo clic en los broches dorados. El sonido metálico fue nítido en el aire quieto. La tapa se levantó. Adentro no había contratos, ni dinero, ni planos de demolición. El maletín estaba lleno de su almuerzo ejecutivo que la niñera le había preparado. Sándwiches de pan brioche sin corteza, envueltos en papel de seda, una manzana roja brillante importada y varias barras de chocolate suizo. También había un par de juguetes caros, coches de metal pesado que brillaban. Juliancito tomó uno de los sándwiches. La niña pobre dio un paso involuntario hacia adelante, sus ojos clavados en la comida. El hambre es un instinto que no sabe de vergüenza. Elena intentó retenerla suavemente, su orgullo luchando contra la necesidad, pero el gesto de Juliancito fue más rápido. Él extendió la mano, ofreciendo el sándwich con la palma abierta, no como quien da una limosna, sino como quien comparte un descubrimiento. «Ten», dijo Juliancito con su voz suave e infantil. «Es de queso». La niña miró a su madre, pidiendo un permiso mudo. Elena, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, asintió levemente, vencida por la realidad de que sus hijos no habían comido nada sólido en 2 días. La niña tomó el sándwich con delicadeza, como si fuera de cristal, y le dio un mordisco desesperado. Una sonrisa tímida, manchada de migajas, iluminó su rostro sucio. Juliancito, al ver esa reacción, sonrió también. Fue una sonrisa genuina, la primera que había mostrado en días, lejos de la rigidez de su mansión. Sacó un coche de juguete y se lo ofreció al bebé que Elena cargaba. Julián, el padre, había terminado su llamada. Al girarse buscando a su hijo, la imagen lo golpeó como un puñetazo físico en el pecho. Se quedó paralizado junto a la puerta de la limusina. Ver a su hijo, su heredero, vestido como un clon suyo, arrodillado en el barro frente a esa familia en harapos, compartiendo su comida con una naturalidad que él había olvidado hacía décadas, le provocó un cortocircuito emocional. Por un segundo, solo por un segundo, la armadura del tiburón se agrietó. Vio la humanidad pura en el gesto de su hijo. Pero el sonido de la voz de Carla rompió el hechizo y trajo de vuelta la frialdad del mundo real, la humillación y el ultimátum. «Julián, Dios mío, mira lo que está haciendo». El grito de Carla atravesó el campo como el chillido de un ave de rapiña. Carla corrió hacia la cabaña, sus tacones hundiéndose en el suelo blando, maldiciendo en voz baja mientras tropezaba. No corría por preocupación hacia el niño, sino por asco hacia el entorno. Llegó hasta Juliancito antes que Julián y lo jaló del brazo con una brusquedad innecesaria, arrancándolo de su interacción sagrada. «¡Suelta eso!», chilló Carla, arrebatándole el maletín y cerrándolo de golpe, casi atrapando los dedos del niño. «¡Estás loco! Esa gente tiene enfermedades. Míralos, están cubiertos de mugre». Juliancito rompió a llorar, no por el tirón, sino por la confusión. No entendía por qué el juego había terminado, por qué la mujer amable de rojo bajaba la cabeza y por qué la niña pequeña retrocedía asustada hacia la oscuridad de la casa, escondiendo el medio sándwich detrás de su espalda como si fuera un delito. Elena, la mujer del sari rojo, mantuvo la compostura. A pesar de la humillación, a pesar de ver cómo aquella mujer rica y perfumada trataba a su hijo y a ella como si fueran una plaga contagiosa, no bajó la mirada ante Carla.
Apretó a su bebé contra su pecho y dio un paso firme hacia el umbral, protegiendo su hogar con su propio cuerpo. Julián llegó segundos después. Caminaba despacio, recuperando su máscara de indiferencia. El momento de debilidad que había sentido al ver a su hijo compartir había sido aplastado por la necesidad de resolver el problema. Para él, en ese momento, Elena y sus hijos no eran personas. Eran un pasivo en el balance de la empresa, un obstáculo legal que debía ser removido antes de que los inversores llegaran. Carla, lleva al niño al auto y límpialo con gel desinfectante. Ahora, ordenó Julián sin mirar a su prometida, sus ojos fijos en Elena. Carla resopló, arrastrando a un Juliancito que pataleaba y estiraba su mano hacia sus nuevos amigos, gritando: ¡Coches! ¡Amigos! Sus gritos se fueron apagando a medida que Carla lo metía a la fuerza en la limusina, cerrando la puerta y sellando nuevamente su burbuja de privilegios. Julián se quedó solo frente a Elena. El viento sopló más fuerte, moviendo los tablones sueltos de la casa. Él sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y se limpió una gota de lluvia que había caído en su solapa, un gesto deliberado para mostrar su superioridad. «Usted debe saber quién soy», dijo Julián, su voz carente de cualquier emoción, fría y metálica. «Soy el propietario de esta tierra, y usted está invadiendo propiedad privada». Elena tragó saliva. Su voz, cuando habló, era suave pero firme, con el acento rústico de quien ha vivido toda su vida conectada a la tierra. «Sé quién es usted, señor Castelli. Su padre hablaba mucho de usted. Decía que era un hombre ocupado». La mención de su padre hizo que un músculo en la mandíbula de Julián se tensara. Odiaba que le recordaran al viejo. Para él, su padre había sido un hombre débil que murió sin la ambición necesaria para conquistar el mundo. «Mi padre está muerto», cortó Julián, «y sus tratos sentimentales murieron con él. Esta tierra ha sido rezonificada. Mañana al amanecer, las excavadoras van a nivelar todo este sector. Tienen que irse». Elena metió la mano en el pliegue de su sari y sacó un papel. Estaba doblado muchas veces, amarillento por el tiempo y manchado de humedad, pero lo sostenía como si fuera un escudo sagrado. Su padre, don Antonio, él me dio esto antes de morir. Él dijo que esta casa era para mí y mis hijos. Dijo que mientras viviéramos, nadie nos sacaría de aquí. Lo escribió él mismo. Julián miró el papel con desdén. Ni siquiera hizo el intento de tomarlo. Solo vio una hoja de cuaderno arrancada, con una caligrafía temblorosa. Para un hombre acostumbrado a escrituras notariadas, sellos oficiales y abogados de $1000 la hora, aquel papel era un chiste. «Señora, ese papel no tiene validez legal», dijo Julián, dando un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Elena para intimidarla. «Sin un sello, sin un registro, eso es basura. Mi padre podía prometerle el cielo y las estrellas en su demencia senil, pero la realidad es que los títulos de propiedad están a nombre de Castelli Corp. Y yo soy Castelli Corp». «No es basura», respondió Elena, y por primera vez una lágrima de impotencia rodó por su mejilla sucia. «Es la palabra de un hombre de honor». «¿Usted no tiene honor, señor Julián? ¿No ve que no tenemos a dónde ir? Mis hijos, sus hijos no son mi problema», interrumpió Julián, endureciendo su corazón. Sabía que si permitía que la lástima entrara, perdería el negocio. Y Julián nunca perdía. La pobreza es una circunstancia lamentable, pero no me da derecho a regalar mi patrimonio. «Le estoy dando una oportunidad». Julián miró su reloj de oro, un Rolex que valía más que toda la aldea vecina. «Tiene 24 horas. Mañana a las 8:00 a.m. las máquinas empezarán a trabajar. Si siguen aquí, llamaré a la policía y a los servicios sociales para que se lleven a los niños. Y le aseguro que en un orfanato estatal no estarán mejor que aquí». La amenaza fue tan cruel y directa que Elena sintió que le faltaba el aire. Mencionar a los servicios sociales era el golpe más bajo que podía dar. Ella abrazó a su bebé con tanta fuerza que el pequeño soltó un quejido. Julián vio el miedo en sus ojos y sintió una punzada de algo parecido a la culpa,
pero la aplastó rápidamente bajo capas de justificaciones corporativas. «Es por el bien del progreso», se dijo a sí mismo. «Tome esto». Julián sacó su billetera y extrajo un fajo de billetes, una cantidad considerable para alguien en la situación de Elena, pero una miseria para él. Lo tiró al suelo, a los pies descalzos de la mujer, porque no quería tocar su mano. «Para el autobús y un hotel barato. Váyase. No me obligue a usar la fuerza». Elena miró el dinero en el barro. Luego miró a Julián a los ojos. No se agachó. No lo recogió. Mantuvo su dignidad intacta aunque su mundo se estuviera desmoronando. «El dinero se acaba, señor», dijo ella con una tristeza infinita. «Pero la vergüenza de lo que está haciendo le durará para siempre». Julián sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento frío. Dio media vuelta bruscamente, sus zapatos caros resbalando levemente en el lodo, y caminó de regreso a la seguridad de su limusina, dejando a la mujer y a los niños bajo la amenaza de un cielo que empezaba a llorar las primeras gotas de lluvia. Al entrar al auto, Carla lo recibió con una sonrisa triunfante y una botella de gel antibacterial. «¿Listo? ¿Ya les dijiste que se larguen?», preguntó ella. «Está hecho», murmuró Julián, mirando por la ventana cómo Elena recogía a la niña pequeña y entraba a la casa oscura, dejando el dinero tirado en el barro. Julián miró a su hijo, que sollozaba en silencio en el asiento de cuero, con las manos limpias a la fuerza, pero con el corazón roto. Por primera vez en años, Julián se preguntó si él era el héroe de su propia historia o el villano que su hijo estaba empezando a ver. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el techo del auto como 1000 dedos acusadores. La resistencia silenciosa y los monstruos de acero. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire denso y húmedo que se pegaba a la piel, pero la calma duró poco. A lo lejos, un estruendo profundo y gutural comenzó a sacudir la tierra. No eran truenos, era algo mucho más terrenal y aterrador. Desde el camino principal, una columna de humo negro se elevó hacia el cielo gris, anunciando la llegada de la fuerza bruta. Eran las máquinas. Julián observó desde la ventana de su limusina cómo los bulldozers y las excavadoras gigantes, pintadas de un amarillo chillón que contrastaba violentamente con el verde apagado del campo, avanzaban como bestias prehistóricas de metal. Las orugas de acero mordían el barro, dejando cicatrices profundas en el camino, aplastando las flores silvestres y haciendo temblar los cimientos del mundo. El sonido era ensordecedor, un rugido mecánico que silenciaba el canto de los pájaros y el susurro del viento. Para Julián, ese ruido solía ser la música del progreso, el sonido del dinero multiplicándose. Pero hoy, con la imagen de su hijo compartiendo un sándwich grabada en su retina, el ruido le pareció obsceno. La caravana de maquinaria pesada se detuvo formando un semicírculo alrededor de la pequeña y frágil cabaña de madera. Parecía una ejecución pública. Las palas mecánicas, enormes y oxidadas en los bordes, quedaron suspendidas en el aire, apuntando hacia el techo de lámina como dedos gigantes listos para aplastar una mosca. El capataz de la obra, un hombre corpulento llamado Ramírez, con el chaleco reflectante manchado de grasa y un casco blanco bajo el brazo, se acercó a la limusina. Julián bajó el cristal solo lo necesario. «Señor Castelli», dijo Ramírez gritando para hacerse oír sobre el ralentí de los motores diésel. «La maquinaria está en posición. Tenemos luz verde para empezar a limpiar el perímetro, pero...». El hombre dudó, mirando de reojo hacia la casa. «Todavía veo gente ahí dentro. Hay ropa tendida. ¿No se suponía que el terreno estaba vacío?». Carla se inclinó desde el asiento del copiloto, invadiendo el espacio de Julián. «Esos son ocupantes ilegales, Ramírez. No te preocupes por ellos. Mañana a primera hora se van. Tú asegúrate de que esas máquinas estén listas para derribar cada tabla en cuanto salga el sol. Quiero que sientan el miedo. Quiero que entiendan que esto ya no es su casa». Julián miró al capataz. Ramírez era un hombre rudo, acostumbrado a desalojos, pero incluso él parecía incómodo. La disparidad de fuerzas era ridícula. «Solo posicionen las máquinas», ordenó Julián con la voz cansada. «Apaguen los motores. Que pasen la noche ahí, vigilando la casa. Que sepan que el tiempo se acaba. Pero no toquen nada hasta que yo dé la orden final».
Ramírez asintió y se alejó. Minutos después, los motores se apagaron uno a uno, pero la amenaza permaneció. Las siluetas de las excavadoras se recortaban contra el atardecer como gárgolas modernas custodiando una prisión. Dentro de la cabaña, la atmósfera era de un terror silencioso. Elena había cerrado la puerta, aunque la cerradura era inservible. Desde las rendijas de las paredes de madera, veía los monstruos amarillos aparcados a escasos metros de su jardín. Sus hijos, que antes jugaban en la tierra, ahora estaban acurrucados en un rincón sobre una manta vieja. La niña mayor preguntaba por qué los coches grandes estaban dormidos en su patio. Elena no tuvo corazón para decirle que esos coches no estaban durmiendo, sino esperando para devorarlos. Para mantener la calma, Elena hizo lo único que sabía hacer: trabajar. Con una dignidad que desafiaba a la lógica, salió al pequeño porche, ignorando la presencia de las máquinas y de la limusina que brillaba como una nave espacial en el lodo. Comenzó a recoger la ropa que había lavado en el río. Sábanas blancas, remendadas 1000 veces, que ondeaban como banderas de rendición. Pero sus movimientos eran firmes. Doblaba cada prenda con precisión, alisando las arrugas con sus manos ásperas. Era un acto de resistencia doméstica. Estaba diciéndoles, sin palabras: aquí sigo. Esta es mi vida. No soy un error en sus planos. Soy una madre cuidando a su familia. Desde el interior del coche de lujo, el pequeño Juliancito observaba la escena con la nariz pegada al cristal ahumado. Sus ojos no veían ocupantes, ni problemas legales. Veía a la señora amable doblando ropa. Veía a la niña pequeña asomándose con miedo. Y veía las máquinas feas que su papá había traído. «Papá», susurró el niño, rompiendo el silencio tenso del vehículo. ¿Los robots malos se van a comer la casa de mis amigos? Julián sintió un nudo en la garganta. No son amigos, hijo. Y no son robots malos. Es trabajo. No me gusta tu trabajo, respondió el niño con una sinceridad brutal. Se quitó la corbata, jalándola con frustración, hasta que el nudo cedió y la tiró al suelo del auto. Quiero ir con ellos. Ellos comparten. Tú no. Esas 3 palabras. Tú no. Golpearon a Julián más fuerte que cualquier crisis financiera. Carla, sin embargo, soltó una risa nerviosa y acarició el cabello del niño. Ay, cariño, no sabes lo que dices. Cuando seas grande y tengas tu propio yate, entenderás que compartir es para la gente que no tiene nada que perder. Nosotros tenemos mucho que proteger. La noche comenzó a caer, envolviendo el valle en sombras. Las máquinas se convirtieron en siluetas negras. La única luz provenía de una vela encendida dentro de la cabaña de Elena, un punto de luz dorada y trémula en medio de la inmensidad oscura, resistiendo contra la noche y contra el poder del dinero. Julián no podía dejar de mirar esa luz. Le recordaba algo que había perdido hacía mucho tiempo: la sensación de hogar, la crueldad de la villana bajo la luna. La oscuridad ya era total. Para evitar el viaje de regreso a la ciudad y asegurarse de que el desalojo se ejecutara al amanecer sin contratiempos legales, Julián había ordenado traer su remolque ejecutivo. No era un simple remolque de camping, era una mansión sobre ruedas. Un vehículo recreativo de 12 metros de largo, revestido de cromo y pintura negra brillante, que se estacionó al lado de la limusina, eclipsando aún más la humilde choza de madera. Dentro del remolque, la realidad era ofensiva en su opulencia. Aire acondicionado a 22 grados exactos, luces LED suaves empotradas en el techo, suelos de mármol sintético y sillones de cuero italiano color crema. El chef personal, que había viajado en el vehículo de apoyo, preparaba la cena en la cocina compacta pero equipada con tecnología de punta. Filetes de ternera importada y espárragos salteados con mantequilla de trufa. El olor a comida rica y grasa saturaba el ambiente, un aroma que, si el viento soplaba en la dirección correcta, llegaría hasta las narices hambrientas de la familia vecina. Julián estaba sentado ante su laptop, revisando correos, pero su mente no estaba en los números, estaba en la ventana. Carla, por su parte, se paseaba por el espacio reducido con una copa de vino tinto de $500 en la mano, visiblemente irritada. «Es increíble», masculló Carla,
mirando hacia afuera a través de las persianas venecianas. Todavía están ahí. ¿Viste esa vela? Es patético. Deberíamos haberles pasado las máquinas por encima mientras dormían. Ahorraríamos tiempo. Carla, ¿basta?, dijo Julián sin levantar la vista. Se irán mañana. No quiero escuchar más tu voz por hoy. Estás blando, Julián. Eso es lo que pasa. Te afectó ver al mocoso jugando en la tierra y ahora tienes dudas. Si no tienes el estómago para esto, déjame a mí encargarme. En la pequeña mesa del comedor, Juliancito estaba sentado frente a su plato de carne gourmet. No lo había tocado. Tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido, imitando la expresión de su padre, pero con una causa justa. «Come, Juliancito», dijo Carla con voz falsamente dulce. «Es carne de la buena. No tengo hambre», respondió el niño. «¡Comételo!», estalló ella, perdiendo la paciencia. «Esa cena cuesta más de lo que esa gente gana en un año». «Ellos tienen hambre», gritó el niño, empujando el plato. La porcelana cayó al suelo, pero no se rompió gracias a la alfombra gruesa. El filete quedó tirado como un desperdicio obsceno. Julián cerró su laptop de golpe. El ambiente era irrespirable. «A la cama, Julián», ordenó el padre. «Ahora». El niño bajó de la silla, conteniendo el llanto, y corrió hacia la pequeña litera del fondo, cerrando la cortina con furia. Carla, temblando de rabia, apuró su copa de vino de un trago. «Necesito aire. Este lugar me asfixia», dijo, tomando un abrigo de piel sintética y saliendo del remolque. Afuera, el aire de la noche era frío y cortante. Carla encendió un cigarrillo delgado, el humo gris mezclándose con la neblina nocturna. Caminó alrededor del campamento improvisado, sus botas de diseño pisando con asco la hierba húmeda. Miró hacia la cabaña. La luz de la vela seguía allí. Escuchó risas suaves. A pesar del miedo, a pesar de la amenaza, Elena estaba cantándole una canción de cuna a sus hijos. Esa felicidad simple, esa paz en medio de la tormenta, encendió en Carla un odio visceral. ¿Cómo se atrevían a estar tranquilos? ¿Cómo se atrevían a desafiarla con su mera existencia? Sus ojos, acostumbrados a buscar debilidades, escanearon el terreno. Cerca del límite de la propiedad, donde la tubería principal del pueblo se bifurcaba hacia la antigua finca, vio algo. Una vieja llave de paso de hierro oxidado, sobresaliendo de la tierra como una raíz metálica. Era la conexión de agua que alimentaba tanto a la toma principal del terreno como a la tubería precaria que iba hacia la cabaña de Elena. Una sonrisa malévola curvó los labios de Carla, iluminada por la brasa de su cigarrillo. Tiró la colilla al suelo y la pisó con fuerza. Se acercó a la llave de paso. «¿Quieren jugar a resistir?», susurró para sí misma. «Vamos a ver cuánto resisten con sed». Con ambas manos, agarró la rueda de hierro fría y húmeda. Estaba dura por los años de desuso, pero el rencor le dio fuerzas. Gruñendo por el esfuerzo, giró la válvula hacia la derecha. El metal chirrió, un sonido agudo y doloroso en la noche silenciosa, como si la tubería estuviera gritando. «¡Gii! ¡Clank!». El flujo se cortó. Carla sintió la vibración del agua deteniéndose en la tubería bajo sus pies. Se limpió las manos en su abrigo, satisfecha. Sabía que Elena tenía niños pequeños. Sabía que necesitarían agua para la leche, para lavar, para beber. Ahora no tendrían nada. Era una crueldad calculada, una tortura invisible. Regresó al remolque, con una sonrisa triunfante en el rostro. «¿Te sientes mejor?», preguntó Julián, que se había servido un whisky. «Mucho mejor. El aire fresco aclara las ideas», respondió ella, sirviéndose más vino. Media hora después, el silencio de la noche se rompió. No fue un ruido de máquinas, fue algo más desgarrador, un llanto. El llanto agudo, desesperado y constante de un bebé. Dentro de la cabaña, la escena era de pánico contenido. Elena había ido a llenar un vaso de agua para mezclar la última cucharada de leche en polvo que le quedaba para el bebé, que lloraba de hambre y calor. Abrió el grifo. Nada, ni una gota. Solo el sonido hueco de las tuberías vacías. Golpeó la tubería con la mano, desesperada. Probó otra vez. Seco. El bebé gritaba.
La niña pequeña se despertó asustada por la oscuridad y la sed. «Mamá, tengo sed», gimió la niña. Elena miró el vaso vacío. Sabía lo que había pasado. No fue una avería. Ellos lo habían hecho. Apretó al bebé contra su pecho, meciéndolo frenéticamente, sus propias lágrimas cayendo sobre la frente afiebrada del niño. No tenía agua ni para calmar su llanto, ni para limpiar sus caritas. Estaban atrapados, rodeados de máquinas y privados de lo más básico. En el remolque de lujo, el sonido del llanto penetró las paredes aislantes. Julián se removió incómodo en su sillón. Intentó subir el volumen de la música clásica que escuchaba, pero el llanto se filtraba, agudo y acusador. Carla sonreía, fingiendo leer una revista, disfrutando del silencio del agua cortada. Pero en la litera del fondo, Juliancito no dormía. Estaba despierto, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. Escuchaba al bebé llorar. Sabía que ese llanto era de dolor. Y sabía, con esa intuición que solo los niños poseen, que los monstruos de afuera no eran solo las máquinas amarillas. El verdadero monstruo estaba dentro del remolque, bebiendo vino y sonriendo. El niño se levantó en silencio, se acercó a la ventana y puso su mano pequeña sobre el cristal frío. «Lo siento», susurró a la noche. «Lo siento». El llanto continuó, una sirena de alarma que no dejaba dormir a la conciencia de nadie, excepto a la de quien había cerrado la llave. La noche se volvió larga, interminable, marcando la diferencia entre quienes dormían en sábanas de hilo egipcio y quienes rezaban por una gota de agua. La huida hacia la pobreza y el despertar del tiburón. El amanecer llegó como una sentencia de muerte. El cielo, todavía amoratado por los restos de la tormenta nocturna, comenzaba a clarear con una luz fría y lechosa que no prometía calor, solo visibilidad para la destrucción. A las 6:30 a.m. en punto, el silencio del valle se rompió de nuevo. No fueron los pájaros, sino el sonido metálico y tosido de los motores diésel de las excavadoras despertando de su letargo. Los operarios, hombres con cascos amarillos y termos de café barato, comenzaban a rodear la cabaña como buitres esperando el último aliento de su presa. Dentro del lujoso remolque Castelli Corp, la alarma del teléfono de Julián sonó con una melodía suave pero insistente. Julián abrió los ojos, su mente ya cargando la lista de tareas del día. Desalojo a las 8 CGR, demolición a las 9 CR0, llamada con los inversores de Tokio a las 10 CC0. Se sentó en la cama, frotándose el rostro cansado. A su lado, Carla dormía profundamente, con un antifaz de seda cubriendo sus ojos, ajena al drama humano que se desarrollaba a pocos metros de su colchón viscoelástico. Julián se levantó y caminó hacia la litera del fondo para despertar a su hijo. Quería que Juliancito viera esto. Quería enseñarle que en los negocios no hay lugar para sentimentalismos, que la tierra es de quien tiene el título, no de quien la habita. «Juliancito, arriba. Es hora de...» Julián corrió la cortina de la litera con un movimiento rápido. Las palabras se le congelaron en la garganta. La cama estaba vacía. Las sábanas de algodón egipcio estaban revueltas, pero frías. No había rastro del niño. Solo el pijama de seda azul, cuidadosamente doblado sobre la almohada, como si el pequeño hubiera renunciado a su identidad nocturna. Y en el suelo faltaba algo. El traje. El maldito traje de ejecutivo en miniatura que Julián le obligaba a usar. El pánico es un ácido que corroe la compostura en un segundo. El tiburón Castelli, el hombre que no sudaba en las negociaciones de $1.000 millones, sintió un sudor helado recorrerle la espalda. «¿Juliancito?», llamó, primero suave, luego a gritos. «¡Julián!». Revisó el baño diminuto. Nada. La cocina. Nada. La puerta principal del remolque estaba desbloqueada. «¡Carla!», gritó, sacudiendo a su prometida. «¡El niño no está!». Carla se quitó el antifaz, aturdida y molesta. «¿Qué? Seguro salió a jugar. Déjame dormir 10 minutos más». Pero Julián ya no la escuchaba. Salió del remolque tropezando, sin zapatos,
solo con sus pantalones de pijama y una camiseta blanca. El aire de la mañana le golpeó el rostro. Los obreros se detuvieron, mirando con extrañeza al millonario descalzo y despeinado que corría por el barro gritando el nombre de su hijo. «¡Ramírez!», bramó Julián al capataz. «¿Dónde está mi hijo? ¿Lo han visto?». Ramírez, con un vaso de café en la mano, negó con la cabeza, pálido. «No, señor. Acabamos de llegar. Las máquinas...». «¡Al diablo las máquinas!». Julián miró alrededor, girando sobre sí mismo, desesperado. Miró el bosque denso, el camino peligroso, el río crecido por la lluvia. 1000 escenarios catastróficos cruzaron su mente. Secuestro, accidente, caída. Entonces lo vio, o mejor dicho, lo escuchó. Una risa. No era una risa educada de salón. Era una carcajada pura, sonora, infantil. Venía de la cabaña, de esa choza infecta que él había condenado a muerte. Julián corrió hacia la estructura de madera podrida. Ignoró el barro que manchaba sus pies. Ignoró las miradas de sus empleados. Llegó a la puerta torcida, que estaba abierta de par en par, y se detuvo en seco. La imagen que vio lo dejó sin aliento, no por el esfuerzo físico, sino por el impacto emocional. El interior de la cabaña era pobre, dolorosamente pobre. El suelo era de tierra apisonada, barrido con una pulcritud obsesiva. Las paredes dejaban filtrar la luz del sol a través de las grietas. No había muebles, solo cajas de madera y mantas. Pero en el centro de la habitación, sentados en un círculo sobre una estera tejida a mano, estaban los niños. Y allí estaba Juliancito. Pero no era el Juliancito que él conocía. El niño se había quitado el saco del traje de 3 piezas y lo había tirado en una esquina. La corbata yacía olvidada junto a la puerta. Tenía la camisa blanca remangada hasta los codos y desabotonada en el cuello, manchada de salsa roja. Estaba descalzo, sus pies blancos y cuidados tocando la tierra negra. En sus manos no sostenía un iPad ni un juguete caro. Sostenía una tortilla de maíz hecha a mano, gruesa y humeante, embarrada con frijoles negros. A su lado, la niña pequeña de Elena le enseñaba cómo comerla sin que se cayera el relleno. «Muerde aquí», decía la niña riendo. Juliancito mordió con ganas, cerrando los ojos. «¡Está rico!», exclamó con la boca llena, una expresión de placer genuino que Julián jamás había visto cuando le servían caviar o salmón en casa. Elena estaba arrodillada junto a ellos. A pesar de que Carla había cortado el agua la noche anterior, un detalle que Julián había intentado ignorar, la mujer había usado la poca agua de lluvia recolectada en cubos para lavar las manos de los niños y preparar un desayuno digno con lo poco que tenía. Su rostro estaba demacrado por la falta de sueño y la angustia del desalojo inminente, pero sus ojos miraban a Juliancito con una ternura maternal que a Julián le resultó insoportable ver. «¡Julián!», rugió el padre, entrando en la cabaña como un vendaval, rompiendo la magia del momento. Los niños pobres se asustaron y corrieron a esconderse detrás de Elena. Juliancito se sobresaltó, soltando la tortilla. Al ver a su padre, su rostro no mostró alivio, sino decepción. «Papá, estoy desayunando». «Levántate de ahí ahora mismo». Julián lo agarró del brazo, levantándolo del suelo con brusquedad. «Estás loco, comiendo esa porquería, en el suelo como un animal. Te puedes enfermar». Elena se puso de pie lentamente, interponiéndose no con violencia sino con presencia. «No es porquería, señor. Es maíz. Es lo que nos da la tierra. Y está limpio». «No me hable», le espetó Julián, sacudiendo a su hijo para quitarle el polvo de los pantalones. «Usted se aprovechó de un niño inocente para... ¿Para qué? ¿Para ablandarme? ¿Cree que usando a mi hijo va a detener las máquinas?» «Él vino solo», dijo Elena con voz tranquila. «Tenía hambre. No de comida, señor. De compañía. Escuchó llorar a mi bebé anoche porque su mujer nos cortó el agua. Vino a traernos su botella de agua mineral». Julián se quedó helado por un segundo. Su hijo había salido en la noche para traerles agua. Miró a Juliancito, quien asintió con la cabeza gacha.
Ellos tenían sed, papá. La señora Mala cerró el tubo. Yo lo vi. La vergüenza golpeó a Julián, pero su orgullo era una muralla demasiado alta para derrumbarse tan fácil. «Vámonos», gruñó, tirando del niño hacia la salida. «Esto se acaba ahora. Ramírez, enciendan todo. Quiero esta posilga en el suelo en 10 minutos». Julián dio media vuelta para salir, arrastrando a su hijo que lloraba y pataleaba. Pero entonces, al girar, sus ojos se posaron en la pared del fondo. Había algo colgado allí. En medio de la madera podrida y las manchas de humedad, había un objeto que desentonaba completamente con la miseria del lugar. Un marco de madera tallada, antiguo y cuidado, que protegía una fotografía en blanco y negro. Julián se detuvo. Soltó la mano de su hijo. «¿Qué es eso?», susurró, con la voz quebrada. Caminó hacia la pared como hipnotizado. Sus ojos no podían creer lo que veían. Su cerebro intentaba procesar la información, pero las piezas no encajaban. Se acercó hasta que su nariz casi tocó el vidrio sucio del marco. El secreto sepultado y la sangre que llama la fotografía era antigua, de hace unos 30 años. El fondo mostraba el mismo porche de esa misma cabaña, pero cuando la madera era nueva y brillante. En el centro de la imagen, sentado en una mecedora de mimbre, había un hombre. Era don Antonio Castelli, el padre de Julián. Pero no era el don Antonio que Julián recordaba. El magnate severo, siempre de traje gris, con el ceño fruncido y un teléfono en la mano, gritando órdenes o ignorando a su hijo para atender negocios. No. El hombre de la foto sonreía. Una sonrisa amplia, relajada, con los ojos llenos de luz. Llevaba una camisa de guayabera sencilla y un sombrero de paja en la rodilla. Parecía feliz. Parecía humano. Y no estaba solo. Sentada en su regazo, abrazada a su cuello con confianza y amor, había una niña pequeña de unos 5 años, una niña de cabello oscuro, ojos grandes y una sonrisa tímida, pero segura. La mano de don Antonio sostenía la manita de la niña con una delicadeza protectora que Julián jamás había recibido. Julián miró la foto. Luego miró a la mujer parada detrás de él. Miró sus ojos. Eran los mismos ojos de la niña de la foto. Eran los ojos de su padre. «¿Quién es usted?», preguntó Julián. Su voz salió como un susurro estrangulado. El mundo exterior, el ruido de las máquinas, los gritos de Carla que se acercaba desde el remolque, todo desapareció. Solo existían él, la mujer, y esa foto maldita que reescribía su historia. Elena suspiró. Un suspiro profundo, cargado de años de silencio y resignación. Se acercó a la pared y tocó el marco con suavidad. «Usted me preguntó ayer si sabía quién era usted», dijo Elena suavemente. «La pregunta correcta, señor Julián, es si usted sabe quién era su padre realmente». «¡Contesta!», gritó Julián golpeando la pared. «¿Quién es esa niña? ¿Por qué mi padre tiene una foto aquí?» «Esa niña soy yo», respondió ella sin bajar la mirada. «Y ese hombre era mi papá también». El silencio que siguió fue absoluto. Julián sintió que el suelo de tierra se abría bajo sus pies. Retrocedió 2 pasos, negando con la cabeza. «Mentira, eso es imposible. Mi padre era un hombre de principios. Él nunca. Mi madre. Su madre vivía en la ciudad, en las galas de beneficencia y los viajes a Europa», dijo Elena, no con rencor, sino con una verdad dolorosa. «Su padre venía aquí a buscar paz. Mi madre era la ama de llaves que cuidó esta finca durante 40 años. Ella lo amó, no por su dinero. Lo amó cuando él llegaba cansado de ser el gran Castelli. Lo amó cuando le dio el primer infarto y nadie de su familia, oficial, contestó el teléfono. Julián sintió una náusea repentina. Recordó ese infarto. Él estaba en un yate en Mónaco. No contestó porque estaba cerrando un trato con unos inversores rusos. «¿Eres mi hermana?». La palabra le supo a ceniza en la boca. «Media hermana. Bastarda, como dicen los abogados». Elena sonrió con tristeza. Él nunca me reconoció legalmente para no manchar su apellido, para no arruinar su carrera política ni la herencia de su príncipe. Pero venía aquí,
Me enseñó a leer, me traía dulces. Esa casa, esta ruina, era nuestro palacio. Elena caminó hacia una vieja caja de madera y sacó los pedazos del papel que Julián había roto y tirado al barro el día anterior. Los había recogido y limpiado. Cuando enfermó la última vez, ¿recuerda? Cuando murió hace 3 años, usted no fue al hospital. Mandó flores y a su abogado. Julián bajó la cabeza. Era cierto. Negocios urgentes había sido la excusa. Yo estuve ahí, continuó Elena, su voz quebrándose por primera vez. Yo le limpié la boca. Yo le sostuve la mano mientras el cáncer se lo llevaba. Él lloraba por usted, Julián. Preguntaba por qué su hijo no venía. Y al final, cuando supo que no vendría, escribió esto. Elena extendió los pedazos de papel rotos. No es un testamento legal. No tiene sellos. Es una carta de perdón y una promesa. Me dijo, Elena, la casa es tuya. Es lo único que tengo que es de verdad. Quédate aquí y cuida la tierra. Julián tomó los pedazos de papel con manos temblorosas. Unió 2 fragmentos. Reconoció la letra, temblorosa, débil, pero inconfundiblemente la de su padre. A mi hija Elena, la luz de mis ojos tristes, le dejo mi refugio. Y más abajo, en otra línea rota, dile a Julián que lo perdono por no venir y que espero que algún día entienda que el dinero no abriga cuando llega el frío de la muerte. Julián leyó la frase. Las letras se desenfocaron. Una lágrima, caliente y pesada, cayó sobre el papel, manchando la tinta azul. El tiburón Castelli, el hombre de hierro, sintió una grieta enorme abrirse en el centro de su pecho. Todo su odio, toda su arrogancia, toda su justificación para demoler esa casa se basaba en que eran invasores. Pero no eran invasores, eran familia. Esa mujer con el sari desgastado llevaba su misma sangre. Esos niños sucios que jugaban con Juliancito eran sus sobrinos. En ese momento, la puerta de la cabaña se oscureció. Carla apareció en el umbral, con su abrigo de piel y una expresión de furia histérica. «¡Julián! ¿Qué demonios haces aquí dentro hablando con esta gente?», gritó, tapándose la nariz. «Ramírez está esperando la señal. Sal de aquí y deja que tiren esta basura de una vez». Julián levantó la vista del papel. Miró a Carla. Por primera vez, vio la monstruosidad de su rostro perfecto. Vio la crueldad en sus labios operados. Y luego miró a Elena, digna en su pobreza. Miró a su hijo Juliancito, que lo miraba esperando ver qué haría su héroe. La verdad había salido a la luz y pesaba toneladas. Julián tenía el poder de destruir todo con una palabra, o de destruirse a sí mismo, para salvar lo que quedaba de su alma. «Cállate, Carla», dijo Julián, con una voz baja y peligrosa que hizo vibrar el aire. «¿Qué dijiste?», preguntó ella incrédula. «Dije que te calles. No tienes idea de dónde estás pisando». Julián apretó el papel contra su pecho. La decisión estaba formándose, dolorosa y necesaria, como un hueso que debe romperse para volver a sanar bien. El golpe de realidad y la muerte del ego. El tiempo dentro de la cabaña parecía haberse curvado, volviéndose pesado y denso, como si la gravedad hubiera aumentado repentinamente solo para aplastar los hombros de Julián. La hoja de papel, con la tinta azul corrida por su propia lágrima, temblaba entre sus dedos manicurados. No era solo un pedazo de celulosa vieja, era un espejo cruel que le mostraba una imagen de sí mismo que había evitado durante años. La de un hombre que había cambiado su humanidad por ceros en una cuenta bancaria. «¿Papá?», preguntó Juliancito, asustado por el silencio y la tensión eléctrica que emanaba de los adultos. El niño se soltó del agarre de su padre y corrió instintivamente hacia Elena, escondiéndose detrás de su falda roja, buscando refugio en la enemiga en lugar de en su propio progenitor. Ese movimiento, pequeño y rápido, fue la daga final en el corazón de Julián. Carla, impaciente y ciega ante la atmósfera emocional, dio un paso adelante, sus tacones golpeando la tierra compactada con un sonido seco y autoritario. «Ya basta de este teatro absurdo», chilló, arrebatándole el papel de las manos a Julián,
antes de que él pudiera reaccionar. Lo miró con desdén, apenas escaneando las líneas. ¿Esto? ¿Por esto estás llorando? Por favor, Julián. Es la letra de un viejo senil y moribundo. Cualquiera pudo haber escrito esto. Esta mujer es una estafadora profesional. Seguro falsificó la firma mientras le cambiaba los pañales. No hables de él así, susurró Julián. Su voz era grave, gutural, irreconocible. No sonaba como el CEO de una multinacional. Sonaba como un hijo herido. «Hablo como quiero», replicó Carla, rompiendo el papel en 2 pedazos más y tirándolos al suelo como si fueran basura contaminada. «Tu padre estaba loco al final, todo el mundo lo sabía. Y si tuvo una bastarda con la sirvienta, eso es problema de su bragueta, no de nuestra herencia». «Ramírez», gritó hacia la puerta, ignorando a Julián. «Entren, saquen a esta gente a la fuerza». Elena se agachó rápidamente, con una humildad que dolía ver, para recoger los pedazos de la carta de su padre. No dijo nada. No insultó a Carla. Solo protegió el recuerdo del único hombre que la había tratado con dignidad. Sus manos, callosas y fuertes, contrastaban con las manos perfectas y vacías de Carla. Julián cerró los ojos y de repente, el recuerdo lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Hace 3 años. Estaba en una sala de juntas en Zúrich. Paredes de cristal, vista a los Alpes, aire acondicionado estéril. Estaba firmando la fusión con el Banco Europeo. Su teléfono vibró en la mesa de caoba. Hospital Central. Urgencias. Lo vio. Lo ignoró. Vibró una segunda vez. Lo apagó. Después, se había dicho a sí mismo. Primero los millones, luego la familia. Cuando encendió el teléfono 3 horas después, tenía un mensaje de voz. No era de su padre. Era del médico. «Lo sentimos, señor Castelli. Ha fallecido. Murió solo a las 4:15 p.m». Julián abrió los ojos en la cabaña. Miró a Elena. «¿A qué hora murió?», preguntó Julián, ignorando los gritos de Carla. Elena levantó la vista, sorprendida por la pregunta, pero respondió sin dudar. «A las 4:15 de la tarde. Estaba lloviendo. Me pidió que abriera la ventana porque quería oler la tierra mojada una última vez. Me apretó la mano y dijo, «Dile a Julián que estoy orgulloso de él, aunque él no tenga tiempo para estar orgulloso de mí». Y luego se fue. El aire salió de los pulmones de Julián. «Murió solo», había dicho el médico. Pero era mentira. No murió solo, murió con ella. Murió con la hija que sí lo amaba, mientras el hijo, legítimo, brindaba con champán a 5.000 kilómetros de distancia. La náusea volvió, más fuerte. Julián miró a Carla. La mujer que había elegido para compartir su vida, la mujer que estaba obsesionada con el estatus, de repente le pareció grotesca. Su belleza era una máscara de látex sobre un esqueleto de avaricia. «Tú no tienes ni idea de lo que es la lealtad, Carla», dijo Julián, su voz ganando fuerza, fría y cortante como el acero. «Recoge ese papel». Carla se detuvo en medio de una orden a los obreros que se asomaban curiosos por la puerta. Se giró lentamente, incrédula. «¿Perdón? Dije que recojas el papel que tiraste. Ahora. ¿Estás bromeando? No voy a tocar esa basura del suelo». «Julián, te estás volviendo loco. El estrés te está afectando. Vámonos al remolque. Te daré un calmante y...» «El único loco fui yo por dejarte entrar en mi vida», gritó Julián. El grito fue tan potente que el polvo del techo cayó. Los niños se taparon los oídos. Julián caminó hacia Carla, invadiendo su espacio vital, obligándola a retroceder hasta que su espalda de abrigo de piel chocó contra el marco podrido de la puerta. «Esa basura es la última voluntad de mi padre. Y esa estafadora es mi hermana». Carla soltó una carcajada nerviosa, aguda y desagradable. «¿Tu hermana? Por favor, mírala. Huele a leña y a pobreza. No es nada tuyo. Tú eres un Castelli. Ella es... nadie». «Ella estuvo ahí», dijo Julián, con lágrimas de rabia quemándole los ojos. «Cuando él murió, ella estuvo ahí. Yo no. Yo estaba comprando acciones. Ella le dio paz. Yo solo le di decepciones. Así que si hay alguien aquí que no merece el apellido Castelli, soy yo. Y definitivamente, tú tampoco».
La revelación cayó sobre la sala como una sentencia. Julián se giró hacia Elena. No se arrodilló físicamente, pero su alma sí lo hizo. «Perdóname», dijo, y la palabra salió con un peso infinito. No quise saber. Elena, sosteniendo los fragmentos de la carta contra su pecho, lo miró con esos ojos oscuros y profundos. No había odio en ella, solo una tristeza antigua. «El perdón no se pide, Julián», dijo ella suavemente. «Se gana. Y no se gana con palabras, se gana con hechos». Afuera el ruido de los motores diésel aumentó. Ramírez, el capataz, confundido por la demora y la discusión, tocó la bocina de la excavadora principal. Un sonido estridente, honk, honk, que exigía acción. Carla aprovechó la distracción. «Ya oíste, se acabó el tiempo», gritó ella, intentando recuperar el control. «Ramírez, empieza por el techo. Ahora, yo asumo la responsabilidad. La jornada de transformación y el oro verdadero». El sonido de la pala mecánica elevándose fue el detonante. El brazo hidráulico de la excavadora crujió y se alzó, tapando la luz del sol que entraba por la puerta, proyectando una sombra amenazante sobre los niños. Juliancito gritó, aterrorizado, y abrazó a la niña pequeña y al bebé, formando un escudo humano con su pequeño cuerpo vestido de seda. Julián miró a su hijo. Vio al niño de 3 años haciendo lo que él, un hombre de 40, no había tenido el coraje de hacer en toda su vida: proteger al vulnerable sin pedir nada a cambio. Vio a Juliancito quitarse la corbata de diseñador, esa corbata ridícula que Julián le había obligado a usar para que se viera respetable. El niño la desenrolló con torpeza y se la puso alrededor del cuello del bebé de Elena, que lloraba asustado. «No llores», le dijo Juliancito al bebé, con una voz temblorosa pero valiente. «Ahora tú eres el jefe. Los jefes no lloran. Yo te cuido». Ese gesto rompió las últimas cadenas que ataban a Julián a su vieja vida. Ver a su hijo despojarse de los símbolos de riqueza para consolar a su primo pobre fue la lección de moral más potente que jamás hubiera recibido. Julián comprendió que la verdadera pobreza no estaba en esa cabaña, estaba en su remolque de lujo. La verdadera suciedad no era el barro en el suelo, era la mancha en su conciencia. Julián miró su muñeca izquierda. Allí brillaba el Rolex Daytona de oro rosa, una edición limitada que costaba más que la casa de Elena y 10 años de sueldo de cualquier obrero afuera. Lo había comprado para celebrar su primer millón. Siempre creyó que ese reloj le daba valor, que le decía al mundo: «Soy importante». Ahora, le pesaba como un grillete. Le quemaba la piel. Con movimientos frenéticos, casi violentos, Julián desabrochó el cierre del reloj. «¿Qué haces?», preguntó Carla, horrorizada al ver que se quitaba su posesión más preciada. Julián no respondió. Caminó hacia la mesa de madera podrida, que se tambaleaba en el centro de la habitación. Clac. El sonido del oro macizo golpeando la madera vieja fue seco y definitivo. Dejó el reloj allí, entre las tortillas frías y los platos de barro. «Esto paga el alquiler de cualquier mansión en la ciudad», dijo Julián, mirando a Elena a los ojos. «Pero no es para que se vayan. Es para empezar a pagar una deuda que el dinero no puede cubrir». «No quiero su dinero», respondió Elena con dignidad, aunque sus ojos miraban el objeto brillante con incredulidad. «Quiero mi hogar». «Y lo tendrás», prometió Julián. Se dio la vuelta y salió de la cabaña como un hombre poseído. No caminó hacia la limusina. No caminó hacia el remolque. Caminó directo hacia la excavadora gigante que estaba a punto de dejar caer su pala sobre el porche. Carla corrió tras él, intentando agarrarlo del brazo. «Julián, detente. Estás tirando tu carrera por la borda. Los inversores. El contrato». Julián se soltó de un tirón, tan fuerte que Carla tropezó y cayó sentada en el barro, manchando su abrigo de piel inmaculado. Por primera vez, a nadie le importó ayudarla. Julián se plantó frente a la oruga de acero de la máquina, una figura diminuta en camisa blanca frente a toneladas de metal amarillo. Alzó las manos. «¡Alto!», bramó. Su voz, entrenada para dominar salas de conferencias, resonó en todo el valle, compitiendo con el rugido del motor. Ramírez,
El operador frenó de golpe. La pala osciló peligrosamente a 1 metro de la cabeza de Julián. El capataz asomó la cabeza por la cabina, pálido. «Señor Castelli, quítese de ahí. Es peligroso. Apaga el motor, Ramírez», ordenó Julián, sin moverse 1 milímetro, mirando a la máquina a los ojos como si fuera una bestia viva. «¡Apaga todo! Si quieres demoler esta casa, tendrás que pasarme por encima a mí primero». El silencio se hizo poco a poco a medida que Ramírez giraba la llave. El motor tosió y murió. El silencio regresó al valle, pero esta vez no era tenso, era victorioso. Julián se giró hacia los otros operarios, que miraban la escena boquiabiertos. Se quitó la camisa blanca de marca, quedando en su camiseta interior, exponiéndose al aire frío y a la mirada de sus empleados. Ya no era el jefe intocable. Era un hombre trabajando. «Escuchen todos», dijo Julián, respirando agitado. «Cambio de planes. No habrá demolición». Miró hacia la cabaña, donde Elena y los niños, incluido Juliancito, se asomaban con cautela. «Ramírez, trae las herramientas de mano. No las de destruir, las de construir». «Pero, señor, el contrato de demolición», balbuceó Ramírez. «Al diablo el contrato», gritó Julián, caminando hacia una pila de escombros y madera vieja acumulada al lado de la casa. «Tráeme una pala. Vamos a limpiar este patio. Vamos a arreglar el techo. Y alguien que vaya al pueblo y compre comida, comida de verdad. Para todos». Carla se levantó del barro, temblando de furia y humillación. Parecía una bruja derrotada, con el maquillaje corrido y el abrigo arruinado. «Estás acabado, Julián», sisó ella, escupiendo las palabras. «Voy a llamar a los abogados. Voy a decir que perdiste la cabeza. Me voy a llevar la mitad de todo lo que tienes». Julián se detuvo con una pala oxidada en la mano. La miró con una calma absoluta, una paz que no había sentido en décadas. «Llévatelo todo, Carla. Llévate el dinero, las casas, los coches. Quédate con todo el plástico. Yo acabo de encontrar algo que no se puede comprar». Se quitó el anillo de compromiso de su dedo meñique, el que ella le había regalado, y lo lanzó al barro, cerca de donde ella estaba parada. «El compromiso se acabó. Vete. Dile al chofer que te lleve. Y no vuelvas nunca». Carla gritó, un sonido de pura frustración, y corrió hacia la limusina, golpeando la ventana para que el chofer le abriera. El coche arrancó, salpicando lodo, y desapareció por el camino, llevándose consigo la toxicidad que había envenenado la vida de Julián. Julián se quedó allí, con la pala en la mano. Juliancito salió corriendo de la casa. Ya no caminaba rígido, corría como un niño. Se acercó a su padre y agarró el mango de la pala con sus manitas. «Yo ayudo, papá», dijo el niño sonriendo. Julián se arrodilló y abrazó a su hijo, manchándose de tierra, llorando abiertamente en su hombro. «Sí, hijo, vamos a ayudar. Vamos a arreglar esto». Elena observaba desde el porche, con una mano en el corazón. Por primera vez en años, la casa no se sentía como una ruina a punto de caer, sino como un hogar que estaba siendo reconstruido desde los cimientos del amor. Y Julián, el millonario que creía tenerlo todo, empezó a sudar y a trabajar, descubriendo que el sudor honesto limpiaba el alma mejor que cualquier ducha de mármol. El manantial y la herida abierta. La limusina negra de Carla ya no era más que un punto lejano desapareciendo en la carretera, llevándose consigo el perfume caro y la toxicidad que habían asfixiado el valle durante las últimas 24 horas. El silencio que quedó tras su partida fue profundo, casi sagrado, solo interrumpido por el canto tímido de un pájaro que se atrevía a volver a su rama y el susurro del viento entre los árboles viejos. Julián seguía de pie en el barro, respirando con dificultad. La adrenalina de la confrontación comenzaba a bajar, dejando paso a una claridad mental dolorosa. Miró sus manos. Estaban temblando, no por miedo, sino por la liberación de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Sus empleados, hombres rudos con cascos amarillos y piel curtida por el sol, lo miraban con una mezcla de confusión y respeto cauteloso. Nunca habían visto al patrón, al intocable Julián Castelli, manchado de lodo, sin su saco de $3,000 y gritando verdades a la cara de una mujer poderosa. «Señor»,
Ramírez, el capataz, rompió el hielo, acercándose con cautela. ¿Qué hacemos con las máquinas? El alquiler corre por hora. Julián se pasó una mano por el cabello, despeinándose su peinado perfecto. Apáguenlas todas, Ramírez. Que no quede ni un motor encendido. El silencio es lo que necesitamos ahora. Y traiga la caja de herramientas. Vamos a necesitar llaves inglesas, martillos y clavos. Pero antes de empezar a reconstruir la casa, Julián sabía que había una urgencia mayor. Algo que le quemaba la conciencia desde que su hijo se lo había confesado inocentemente esa mañana. «Agua», murmuró Julián. «¿Cómo dice, jefe?» «El agua. Carla». Ella cerró la llave de paso anoche. La vergüenza en su voz era palpable. Esa mujer dejó a unos niños sin agua toda la noche. Julián no esperó a Ramírez. Él mismo caminó hacia el límite de la propiedad, donde la maleza crecida ocultaba la tubería principal. Recordaba haber visto a Carla merodeando por allí la noche anterior. Sus zapatos de suela de cuero resbalaban en la hierba mojada, pero no le importó. Llegó hasta la vieja válvula de hierro oxidado que sobresalía de la tierra como una garra metálica. Estaba cerrada a presión. Carla había usado toda su rabia para girarla. Julián se agachó, arruinando definitivamente sus pantalones de traje. Agarró la rueda de metal fría y áspera con ambas manos. Intentó girarla hacia la izquierda para abrir el caudal. No se movió. El óxido y la presión la habían sellado. «¡Maldita sea!», gruñó Julián, haciendo fuerza con todo su cuerpo. Sus músculos, acostumbrados al gimnasio con aire acondicionado y no al trabajo real, se tensaron hasta doler. Ramírez corrió hacia él con una llave Stilson gigante. «Déjeme a mí, patrón. Eso está duro». «No», gritó Julián, deteniéndolo con una mirada feroz. «Yo lo hago. Yo traje a esa mujer aquí. Yo permití esto. Yo tengo que arreglarlo». Era una penitencia. Julián sentía que si no abría esa llave él mismo, no merecía perdón. Apretó los dientes y tiró con furia. El metal oxidado se clavó en la palma de sus manos suaves de oficinista. Sintió cómo la piel se rasgaba. Un hilo de sangre caliente brotó de su mano derecha, mezclándose con el óxido. «Gira. Por favor, gira», suplicó, no a la válvula, sino al destino. Con un grito gutural, Julián dio un último tirón desesperado. ¡Crack! El metal chilló y cedió. La rueda giró media vuelta. Luego una vuelta completa. El suelo bajo sus pies vibró. Un sonido gorgoteante recorrió la tubería, como el sonido de una garganta tragando agua después de una larga travesía por el desierto. «¡El agua!», gritó Juliancito desde la puerta de la cabaña. Dentro de la casa, el grifo de la cocina tosió aire y luego escupió un chorro de agua cristalina y potente. Elena, que estaba dentro, corrió a llenar un vaso. Salió al porche con el vaso lleno, llorando y riendo al mismo tiempo. Julián seguía de rodillas junto a la válvula, jadeando, mirando su mano ensangrentada. Ramírez se acercó y le ofreció un trapo sucio de grasa. «Buen trabajo, jefe. Tiene agallas». Julián tomó el trapo y se envolvió la mano. El dolor era agudo, pero se sentía real. Se sentía vivo. Se puso de pie y caminó de regreso a la cabaña. Elena lo esperaba en la entrada. Ya no lo miraba como al enemigo invasor, ni como al hermano millonario y distante. Lo miraba como a un hombre. Le extendió el vaso de agua que acababa de llenar. «Tome», dijo ella. «Usted también tiene sed». Julián tomó el vaso con su mano buena. El agua estaba fría. Bebió con desesperación, sintiendo cómo el líquido bajaba por su garganta seca, limpiando las palabras de odio que había dicho el día anterior. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano vendada. «Gracias, Elena», pronunció su nombre por primera vez con respeto. «No me dé las gracias a mí», respondió ella, señalando hacia adentro de la casa. «Dele las gracias a él». Julián miró hacia adentro. Juliancito estaba sentado en el suelo de tierra, mostrando a sus primos cómo funcionaba uno de sus coches de metal. El niño pobre, el que estaba enfermo,
Sostenía el coche como si fuera un diamante. «Mi padre me hablaba de usted, Julián», dijo Elena suavemente, apoyándose en el marco de la puerta. «Me contaba que cuando usted era pequeño, también le gustaba jugar en la tierra. Antes de que lo mandaran a esos internados en Suiza. Antes de que le enseñaran que el dinero era lo único importante. Él decía, mi hijo Julián tiene buen corazón, solo que lo tiene blindado». Julián sintió un nudo en la garganta. «Lo siento tanto», susurró, «no solo por la casa, sino por todo, por no haber estado ahí, por dejarte sola con él al final». «Nunca estuve sola», le corrigió Elena. «Él estaba conmigo». «¿Y ahora?», hizo una pausa y miró los ojos de Julián, que eran idénticos a los suyos. «Ahora parece que usted también ha llegado. Más vale tarde que nunca, hermano». La palabra hermano flotó en el aire, pesada y dulce. Julián no supo qué responder, solo asintió, incapaz de hablar. «Tenemos trabajo que hacer», dijo Julián finalmente, recobrando la compostura. «Esa pared del fondo está a punto de caerse, y el techo tiene goteras». «No tengo dinero para pagar materiales, Julián», advirtió ella con dignidad. Julián sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «La empresa paga. Considéralo una inversión familiar. Además, el alquiler de esta tierra se paga con lealtad, y creo que tú ya has pagado por adelantado». Ramírez se acercó, cargando una caja de herramientas pesada. «¿Por dónde empezamos, patrón?» Julián se quitó los zapatos de charol, que ya estaban arruinados, y se quedó en calcetines sobre la tierra. Se remangó la camisa blanca manchada de sangre y óxido. «Por el techo, Ramírez. Antes de que vuelva a llover. Quiero láminas nuevas, madera tratada y aislamiento térmico. Y Ramírez, ¿sí? Llama al camión de suministros. Quiero comida, carne, verduras, leche, pañales y medicinas. Un botiquín completo. Tráelo todo». «¿Con cargo a la cuenta de demolición?», preguntó el capataz con una media sonrisa. «Con cargo a la cuenta de Reconstrucción Castelli. Ahora, dame un martillo». Sudor de redención y la sombra que acecha el sol del mediodía caía a plomo sobre el valle, evaporando la humedad de la tormenta y convirtiendo el aire en un vapor denso y caluroso. Lo que había comenzado como una mañana de tensión y violencia se había transformado en una escena que nadie en el pueblo habría creído posible. Julián Castelli, el hombre que aparecía en las portadas de la revista Forbes, estaba subido en una escalera de mano tambaleante, con un martillo en la mano y la boca llena de clavos. Su camisa de diseñador ya no era blanca, era un mapa de manchas grises de polvo, sudor y aserrín. Su corbata había desaparecido hace horas, usada ahora para atar un madero suelto. El trabajo físico era brutal. Para un hombre cuyo ejercicio más intenso era firmar cheques o jugar al golf, levantar vigas de roble y arrancar láminas oxidadas era una tortura. Le dolía la espalda, le ardían los hombros, y sus manos vendadas palpitaban con cada golpe del martillo. Pero Julián no se detuvo. Cada vez que sentía ganas de bajar y descansar, miraba hacia abajo. Allí estaba Juliancito. Su hijo no se había quedado quieto. El pequeño, liberado de su traje, y ahora vistiendo solo una camiseta y sus calzoncillos, sus pantalones se habían ensuciado tanto que Elena los había puesto a lavar, corría de un lado a otro llevando clavos a los obreros o arrastrando pequeñas ramas para limpiar. «¡Más rápido, papá!», gritaba Juliancito riendo. «¡El techo tiene agujeros!». Julián sonreía, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Ya voy, capataz», respondía. Era la primera vez que jugaban juntos. La primera vez que compartían un objetivo. Julián descubrió que el respeto de su hijo no se compraba con juguetes caros, se ganaba con el ejemplo. A media tarde, el olor a comida inundó el patio. Elena había improvisado una cocina al aire libre con unas piedras y leña seca. Con los suministros que Ramírez había traído del pueblo, comprados de urgencia en la tienda local, estaba preparando un guiso enorme. No era alta cocina, era un sancocho de pollo con verduras, papas y maíz. El aroma a cilantro y ajo asado era embriagador,
mucho mejor que cualquier cena de gala insípida a la que Julián estaba acostumbrado. ¡A comer!, llamó Elena, golpeando una cuchara contra una olla. La jerarquía social se disolvió por completo alrededor de esa olla. Julián bajó del techo, tambaleándose por el cansancio. Se sentó en un tronco caído junto a Ramírez y los otros obreros. Elena sirvió los platos de plástico. Julián recibió su plato humeante. Sus manos temblaban tanto por el esfuerzo muscular que casi derrama el caldo. «Déjame ayudarte», dijo Elena sosteniendo el plato mientras él se acomodaba. Julián probó la primera cucharada. El sabor fue explosivo. Sabía a ahogar. Sabía a cuidado. Cerró los ojos y soltó un suspiro largo. «Esto es delicioso», murmuró. «Es comida de verdad», dijo Ramírez, masticando un trozo de maíz. «Nada de esas cosas raras que comen los ricos, con todo respeto, patrón». Todos rieron. Julián rió con ellos. Por primera vez, no era el jefe. Era uno más del equipo. Juliancito estaba sentado en el suelo con sus primos. Compartía su plato con la niña pequeña. «Tú comes la papa, yo como el pollo», negociaba el niño con seriedad. La niña reía. Parecían hermanos de toda la vida. La inocencia de los niños había borrado en horas lo que a los adultos les costaba años superar: el prejuicio de clase. Pero la alegría del momento fue efímera. Mientras todos comían y reían, Elena se levantó con el ceño fruncido. Había notado algo. «¿Dónde está Miguelito?», preguntó, buscando con la mirada a su hijo más pequeño, el bebé de 1 año. La niña pequeña señaló hacia la hamaca vieja que colgaba en la sombra del porche. «Está durmiendo, mamá». No quiso comer. Elena caminó hacia la hamaca. Julián la observó, sintiendo un cambio repentino en la atmósfera. Vio cómo la espalda de Elena se tensaba al inclinarse sobre el bebé. «¿Miguelito?», llamó ella suavemente. No hubo respuesta. Ni un llanto, ni un movimiento. Elena tocó la frente del niño. Retiró la mano como si se hubiera quemado. «¡Ay, Dios mío!», gritó. Un grito que heló la sangre de todos los presentes. Julián soltó su plato, que cayó al suelo derramando el caldo, y corrió hacia ella. Ramírez y los demás se pusieron de pie de un salto. «¿Qué pasa?», preguntó Julián, llegando al lado de la hamaca. El bebé estaba allí, pequeño y frágil. Su piel estaba grisácea, cubierta de un sudor frío. Pero al tocarlo, Julián sintió que ardía. Estaba hirviendo en fiebre. Sus labios estaban secos y agrietados, y su respiración era un silbido superficial y rápido, como el de un pajarito moribundo. «Está ardiendo», sollozó Elena, cargando al niño en sus brazos. El bebé estaba inerte, lánguido como una muñeca de trapo. «No despierta. Miguelito, mírame». «¿Qué tiene?», preguntó Julián, sintiendo el pánico subir por su garganta. «Es la infección», lloró Elena, desesperada. «Tuvo tos la semana pasada, pero con el frío de anoche, sin agua para limpiarlo, la humedad, se le ha ido al pecho». Julián recordó la noche anterior, el frío, la lluvia, el agua cortada por Carla. «Esto es culpa nuestra», pensó con horror. La crueldad de su mundo había enfermado a este niño. «Tiene convulsiones», dijo Ramírez acercándose. «Miren sus ojos, se están poniendo blancos. Necesita un médico, urgente». Elena miró a Julián, con los ojos llenos de terror puro. «El hospital público está a 2 horas en autobús, y no tengo auto. Y la ambulancia nunca llega hasta aquí arriba. Se me va a morir, Julián. Se me muere». Julián miró al niño. Vio la vida escapándose de ese cuerpo diminuto. Vio la misma sangre que corría por sus venas luchando por seguir latiendo. El tiempo pareció detenerse de nuevo. Pero esta vez, Julián no era el espectador pasivo. Miró su limusina. Estaba allí, aparcada en el barro, ridícula y lujosa, pero tenía un motor V12. Tenía potencia. «No va a morir», dijo Julián. Su voz sonó dura, autoritaria, pero no con la arrogancia del dinero, sino con la determinación de un protector. «Ramírez», ordenó girándose hacia el capataz, «quédate con Juliancito y la niña.
Cuídalos con tu vida. Sí, señor. Vaya. Corra. Julián agarró a Elena por el hombro, con firmeza. Súbete al coche, ahora. Pero estoy sucia. El coche, balbuceó ella en su shock. ¡Al diablo el coche!, gritó Julián, abriendo la puerta trasera de la limusina y empujándola suavemente hacia el interior de cuero impecable. ¡Súbete! Julián corrió hacia el asiento del conductor. El chofer no estaba. Había ido al pueblo a comer. No importaba. Julián se lanzó al volante. Sus manos vendadas y doloridas agarraron el cuero fino. Arrancó el motor. El rugido del vehículo fue una promesa de batalla. Miró por el retrovisor. Elena abrazaba al bebé, rezando en voz alta. «Agárrate fuerte, hermana», dijo Julián, pisando el acelerador a fondo. «Vamos a volar». La limusina negra, diseñada para desfiles lentos y llegadas elegantes, salió disparada por el camino de tierra, derrapando en el barro, levantando una cortina de polvo y piedras. Julián no iba al hospital público. Iba al mejor lugar que el dinero pudiera pagar. Y nada, ni semáforos ni leyes de tránsito, lo iba a detener. La carrera contra la muerte había comenzado. La carrera contra la muerte y el precio de la vida. El motor V12 de la limusina rugió como una bestia herida al entrar en la carretera asfaltada, dejando atrás el camino de tierra y la nube de polvo que marcaba la distancia entre la vida y la muerte. Julian Castelli apretaba el volante de cuero con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, y la sangre de su mano herida comenzaba a manchar la superficie inmaculada del control. No miraba el velocímetro. Sabía que iba a más de 160 kilómetros por hora. El vehículo, pesado y blindado, no estaba diseñado para las curvas cerradas de la carretera de montaña, y los neumáticos chillaban agónicamente en cada giro, protestando contra la física. «¡Aguanta, Miguelito! ¡No te duermas!», gritaba Elena en el asiento trasero. Su voz estaba rota por el llanto, una súplica constante a un Dios que parecía haber estado sordo hasta ahora. Sostenía al bebé contra su pecho, tratando de transferirle su propio calor corporal. El niño ya no lloraba. Su silencio era mucho más aterrador que sus gritos. Estaba flácido. Sus labios tenían un tinte azulado, y cada respiración era un esfuerzo titánico. Un estertor húmedo que llenaba el lujoso habitáculo. Julián miró por el retrovisor. Vio el terror puro en los ojos de su hermana. Vio la pobreza de su ropa contrastando con la tapicería de cuero beige de $10,000. Y sintió una culpa tan abrasadora que pisó el acelerador aún más a fondo. «¡Ya llegamos, Elena! ¡No dejes de hablarle!», bramó Julián. Entraron en los suburbios de la ciudad. El tráfico era denso. Un camión de reparto bloqueaba el carril. Julián no frenó. Tocó el claxon, una bocina potente, de tono grave, y se lanzó al carril contrario, esquivando de milagro a un sedán rojo que venía de frente. Los conductores insultaban, tocaban sus bocinas, pero para Julián eran solo obstáculos borrosos. Se pasó un semáforo en rojo, luego otro. «¡Nos vamos a matar!», gritó Elena cuando la limusina derrapó en una intersección, golpeando el bordillo con violencia, pero manteniendo el rumbo. «¡No hoy!», respondió Julián con los dientes apretados. «Hoy nadie muere bajo mi guardia». 10 minutos después, que parecieron 10 años, la estructura blanca y moderna del Hospital San Gabriel apareció en el horizonte. Era el centro médico más exclusivo de la región, el lugar donde los políticos y las celebridades iban a curarse sus males. No era un lugar para gente como Elena. Pero Julián no iba a pedir permiso. La limusina entró en la rampa de urgencias derrapando, frenando en seco justo frente a las puertas automáticas de cristal, casi atropellando a un guardia de seguridad que saltó a un lado. Julián no esperó. Abrió su puerta y salió corriendo. Estaba irreconocible. El pelo revuelto, la cara manchada de hollín y grasa, la camiseta interior gris de suciedad y sangre, y los pies solo con calcetines rotos, había olvidado ponerse los zapatos en la cabaña. Corrió hacia la puerta trasera y sacó a Elena, quien apenas podía sostenerse en pie con el bebé en brazos. «Dámelo», ordenó Julián. Elena, débil por el miedo, le entregó al pequeño Miguelito.
Julián sintió el cuerpo hirviendo del niño contra su piel sucia. Pesaba tan poco, demasiado poco para un bebé de su edad. Esa ligereza era el peso del hambre. Julián corrió hacia las puertas corredizas. Se abrieron y el aire acondicionado estéril y frío los golpeó. ¡Ayuda!, gritó Julián. Su voz retumbó en el vestíbulo silencioso y pulcro. «Necesito un médico. Ahora». La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas y uniforme impecable, levantó la vista con desdén. Vio a un hombre sucio, descalzo y gritando, acompañado de una mujer indígena en harapos. Su prejuicio fue automático. «Señor, no puede entrar así. Esto es un hospital privado. El hospital público está a 20 kilómetros. Por favor, salga antes de que llame a seguridad». Julián llegó al mostrador y golpeó la superficie de mármol con su mano ensangrentada, dejando una huella roja. «¡No me oyó! ¡Este niño se muere!», rugió. «Seguridad, código gris en recepción», dijo la mujer al teléfono, ignorando la urgencia. «Señor, retírese. Están ensuciando el piso». Dos guardias robustos se acercaron rápidamente, poniendo sus manos en las porras. «Señor, tiene que salir. Están asustando a los pacientes». Julián sintió una furia volcánica, pero esta vez no usó la violencia física. Usó el único arma que conocía mejor que nadie. «¡Soy Julián Castelli!», gritó girándose hacia los guardias y la recepcionista. Su autoridad emanaba de él a pesar de la suciedad, una fuerza que paralizó la sala. «Soy el dueño de Castelli Corp. Compré el ala norte de este maldito edificio el año pasado. Si no aparece una camilla y el mejor pediatra en 10 segundos, juro por Dios que compraré este hospital entero solo para despedirlos a todos y demolerlo con ustedes dentro». El silencio fue absoluto. La recepcionista palideció al reconocer, bajo la mugre, los rasgos del magnate que aparecía en las revistas de la sala de espera. Señor Castelli, yo no sabía». «¡Da, camilla!», bramó él, ignorando sus disculpas. Las puertas de la zona médica se abrieron de golpe. Un equipo de médicos y enfermeras, alertados por los gritos, salió corriendo con una camilla pediátrica. «¡Traigan oxígeno!», gritó un médico joven al ver el color del bebé. «Código azul pediátrico. Vías aéreas comprometidas». Julián colocó a Miguelito en la camilla con una delicadeza infinita, como si depositara el objeto más valioso del universo. «Tiene neumonía, creo, y deshidratación severa», dijo Julián, jadeando, dando la información que Elena le había dicho. «Fiebre muy alta, convulsiones. Nos encargamos, señor Castelli. A trauma 1, rápido». La camilla se alejó a toda velocidad por el pasillo blanco, rodeada de batas blancas. Elena intentó correr tras ellos, pero sus piernas fallaron. Cayó de rodillas en el suelo brillante, sollozando, extendiendo la mano hacia su hijo que se alejaba. «¡Mi bebé! ¡No me lo quiten!». Julián se arrodilló junto a ella en medio del vestíbulo elegante, sin importarle las miradas de los otros pacientes ricos que murmuraban escandalizados. Abrazó a Elena, manchando su propio cuerpo con las lágrimas de ella. «Lo van a salvar, Elena. Lo van a salvar». «Se lo llevaron, Julián. Se lo llevaron», lloraba ella, aferrándose a la camiseta sucia de su hermano. «Están trabajando. Tienen todo lo necesario. Yo me aseguro». Julián levantó la vista hacia la recepcionista, que temblaba tras el mostrador. Sacó de su bolsillo trasero su cartera de cuero, milagrosamente aún allí, y extrajo su tarjeta American Express Centurion, la negra, manchada de barro. La lanzó sobre el mostrador. «Cobre lo que sea, todo. Cirugías, terapias, medicinas. Si necesita un pulmón nuevo, consígalo. No me importa el precio. Salve a mi sobrino». La espera en el purgatorio y el espejo roto habían pasado 3 horas. 3 horas eternas, en las que el tiempo se había convertido en una tortura lenta y silenciosa. La sala de espera de la unidad de cuidados intensivos pediátricos era un lugar de lujo. Sillones de cuero reclinables, máquinas de café expreso gratuito, revistas de arte y música instrumental suave. Todo diseñado para amortiguar el dolor de la gente rica. Pero para Julián y Elena,
Ese lujo era ofensivo. Estaban sentados uno al lado del otro en un sofá de cuero oscuro. Eran una anomalía visual. Elena, con su sari rojo desgastado y los pies descalzos y sucios de tierra seca. Julián, con el pelo revuelto, la cara llena de surcos de mugre y los calcetines rotos. La gente pasaba y los miraba, algunos con lástima, otros con evidente desagrado, arrugando la nariz. Pero a Julián, el hombre que antes hubiera despedido a alguien por llevar los zapatos sin lustrar, ya no le importaba. Su universo se había reducido a esa puerta doble cerrada con el letrero «Solo personal autorizado». Julián se levantó incapaz de quedarse quieto. Caminó hacia el gran ventanal de cristal que reflejaba su imagen sobre la noche oscura de la ciudad. Se miró. No reconoció al hombre del reflejo. ¿Dónde estaba el tiburón? ¿Dónde estaba el hombre implacable que inspiraba miedo? El hombre del espejo parecía un náufrago. Estaba encorvado, agotado, vulnerable. Pero curiosamente, sus ojos brillaban con una humanidad que nunca había visto en sus fotos corporativas. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Julián sin volverse, hablando a su propio reflejo y a Elena a la vez. Que yo tengo la culpa. Elena levantó la vista, con los ojos hinchados. Fue la enfermedad, Julián, el frío. No, la cortó él, dándose la vuelta. No fue solo el frío. Fue el agua. Carla cerró la llave, sí. Pero yo la traje. Yo permití que ella te mirara como si fueras basura. Yo permití que mis máquinas amenazaran tu techo. Yo creé el ambiente para que esto pasara. Julián se dejó caer en el sillón frente a ella, escondiendo la cara entre sus manos vendadas. Ese traje, el traje que le ponía a Juliancito. Su voz se quebró. Pensé que lo estaba protegiendo. Pensé que si lo vestía de poder, nadie podría hacerle daño. Pero era mentira. Lo estaba disfrazando de mí, de un monstruo que no siente. Y hoy él fue más hombre que yo. Él te cuidó. Él compartió. Yo solo destruí. Elena se levantó lentamente. Caminó hacia él, y con una suavidad que Julián no merecía, puso su mano callosa sobre la cabeza de él, acariciando su cabello sucio. El agua lava el cuerpo, Julián, dijo ella con sabiduría ancestral, pero las lágrimas lavan el alma. Y tú hoy has llorado mucho. Eso es bueno. Eso significa que el traje se rompió. Tengo miedo, Elena, confesó él, levantando la vista como un niño pequeño. Tengo miedo de que Miguelito muera y yo nunca pueda perdonármelo. Si él muere... La voz de Elena tembló, pero se mantuvo firme. Él sabrá que su tío luchó por él al final, que corrió como el viento para salvarlo. Eso cuenta. La sangre llama. Y tú contestaste. En ese momento, las puertas dobles se abrieron con un siseo neumático. El doctor Larrea, el jefe de pediatría, salió. Llevaba el pijama quirúrgico verde y se quitaba una mascarilla. Su expresión era seria, profesional. Julián y Elena se pusieron de pie de un salto, como si un resorte los impulsara. El corazón de Julián latía tan fuerte que le dolía el pecho. «¿Doctor?», preguntó Julián, conteniendo la respiración. El médico los miró a ambos, ignorando su aspecto deplorable, y se centró en sus ojos. «Ha sido una batalla dura», dijo el doctor con voz grave. La neumonía estaba muy avanzada, y la deshidratación había colapsado sus riñones temporalmente. Llegó en estado de shock séptico. 5 minutos más, y no hubiéramos podido hacer nada. Elena soltó un gemido, llevándose las manos a la boca. El doctor suavizó su expresión, y por primera vez sonrió levemente. Pero es un luchador. Lo hemos estabilizado. La fiebre ha bajado y sus riñones están respondiendo a los fluidos. Está dormido ahora, pero está fuera de peligro inmediato. Se va a recuperar. Elena gritó. No fue un grito de dolor, sino de liberación absoluta. Cayó de rodillas en medio de la sala de espera, levantando las manos al techo. Gracias. Gracias, Dios mío. Julián sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared para no caerse. El alivio fue como una droga potente que recorrió sus venas, relajando cada músculo tenso.
Cerró los ojos y dejó escapar el aire que parecía haber estado reteniendo desde la mañana. «Gracias, doctor», dijo Julián, estrechando la mano del médico con sus manos sucias. «Hizo un buen trabajo al traerlo tan rápido, señor Castelli», dijo el médico. «Esa carrera le salvó la vida. Pueden pasar a verlo en unos minutos, pero solo uno a la vez». El médico se retiró. Julián miró a Elena, que seguía en el suelo llorando de alegría. Él se agachó y la abrazó. Esta vez no fue un abrazo de consuelo ante la muerte, sino un abrazo de celebración de la vida. «Está vivo, Julián», susurró ella contra su hombro. «Está vivo», repitió él. «Tengo que llamar a Ramírez», dijo Elena, secándose las lágrimas. «Juliancito y la niña deben estar asustados». Julián asintió, sacando su teléfono. La pantalla estaba rota. Probablemente se golpeó durante la reconstrucción del techo, pero funcionaba. Marcó el número de Ramírez. «¿Jefe?», contestó el capataz al primer tono, con voz preocupada. «Está bien, Ramírez», dijo Julián, con una sonrisa que le iluminaba la cara sucia. «El niño está bien, se salvó. Al otro lado de la línea se escucharon vítores. Eran los obreros celebrando. Y de fondo la voz de Juliancito gritando: «Sí, mi primo es fuerte». Julián colgó el teléfono y miró a su hermana. «Ve tú primero», le dijo. «Tú eres su madre. Te necesita». «Gracias, hermano», dijo ella, y le dio un beso en la mejilla, justo sobre una mancha de grasa. Elena entró en la UCI. Julián se quedó solo en el pasillo. Se dejó caer en el suelo, con la espalda contra la pared, estirando sus piernas con los calcetines rotos. Pasó una enfermera y lo miró con desaprobación. «Señor, no puede sentarse en el suelo». Julián la miró y sonrió, una sonrisa amplia, cansada y absolutamente feliz. «Señorita, soy el hombre más rico del mundo en este momento, y créame, no tiene nada que ver con el dinero. Déjeme disfrutar de mi suelo un minuto». Julián cerró los ojos. Por primera vez en 40 años, no pensaba en el siguiente negocio, ni en la bolsa de valores, ni en su imagen. Solo pensaba en el sonido de la respiración de un niño que vivía gracias a que él había decidido, por fin, ser humano. El tiburón había muerto en esa carretera. Julián acababa de nacer. La herencia del corazón y el renacer del valle. El regreso del hospital no tuvo la velocidad frenética de la ida, pero tuvo una solemnidad mucho más profunda. La limusina negra, ahora cubierta de una capa de polvo marrón que ocultaba su brillo original, y con el interior manchado de barro y lágrimas secas, se deslizaba suavemente por el camino de tierra al atardecer. El cielo, que el día anterior había amenazado con tormentas y destrucción, se había despejado, pintándose de tonos violetas y naranjas, como si la naturaleza misma hubiera decidido firmar una tregua con los habitantes del valle. Dentro del vehículo, el silencio era sagrado. Miguelito dormía plácidamente en los brazos de Elena, su respiración ahora rítmica y tranquila, libre del silbido mortal de la neumonía. El antibiótico potente y la hidratación intravenosa habían obrado el milagro. Pero fue la voluntad de vivir y la carrera contra el tiempo lo que realmente lo trajo de vuelta. A su lado, Juliancito también dormía, con la cabeza apoyada en el hombro de su tía, su mano pequeña aferrada a la manta del bebé. Y en el asiento delantero, conduciendo despacio para no despertar a los niños con los baches, iba Julián. Ya no era el tiburón, era un hombre agotado, con las manos vendadas sobre el volante, pero con una paz interior que jamás había encontrado en ninguna firma de contrato. Al llegar a la entrada de la propiedad, la escena que los recibió fue conmovedora. Las máquinas excavadoras seguían apagadas, bestias metálicas dormidas que ya no amenazaban a nadie. Pero los obreros no se habían ido. Ramírez y su equipo estaban sentados alrededor de una fogata improvisada cerca de la cabaña, esperando. Al ver los faros de la limusina, se levantaron al unísono. No esperaban al jefe para cobrar horas extras. Esperaban para saber si el niño había sobrevivido. Julián detuvo el coche y bajó. El crujido de sus pasos en la grava hizo que todos contuvieran el aliento. Julián miró a sus hombres, asintió levemente y levantó el pulgar. Un grito de júbilo estalló entre los trabajadores.
Ramírez se quitó el casco y lo lanzó al aire. Los hombres, tipos duros acostumbrados a demoler y destruir, se abrazaron. Julián sonrió. Por primera vez, se dio cuenta de que esos hombres no eran solo herramientas de su empresa, eran padres, hermanos, humanos, que sentían el alivio de la vida ajena como propio. Elena bajó del auto con el bebé en brazos. Los obreros se callaron por respeto. «Gracias», dijo ella, con voz suave pero audible en el silencio de la noche. «Gracias por esperar». «Señora, nosotros…», empezó Ramírez avergonzado. «Nosotros solo cumplíamos órdenes antes. Pero le prometemos que esta noche nadie toca esta casa. Haremos guardia. Ni un espíritu se acercará aquí». Julián se acercó a la fogata. El fuego iluminaba su rostro sucio, resaltando las nuevas líneas de expresión que no eran de vejez, sino de vivencia. «Ramírez», dijo Julián, «mañana no quiero ver esas máquinas amarillas aquí. Llévatelas». «¿Y el proyecto del resort, jefe? Los planos, los arquitectos…» Julián sacó de la guantera del auto el tubo de cartón que contenía los planos maestros del Castelli Luxury Eco Resort. Un proyecto de $50 millones. Lo miró por un segundo. Recordó la ambición, la codicia, la necesidad de impresionar a gente que no le importaba. Luego, con un movimiento tranquilo, lanzó el tubo al centro de la fogata. El papel prendió rápido. Las llamas devoraron las piscinas infinitas, las suites presidenciales y los campos de golf. «El proyecto está cancelado», sentenció Julián mientras veía arder su pasado. «Vamos a construir algo diferente, algo que dure». El día después. La limpieza del alma. La mañana siguiente trajo consigo una realidad diferente. No hubo abogados, ni policías, ni desalojos. Hubo un camión de mudanzas, pero no para llevarse a Elena, sino para traer muebles. Julián había pasado la noche durmiendo en el asiento trasero de su limusina, negándose a volver al hotel de la ciudad, montando guardia junto a sus hombres. Al amanecer, Julián entró en la cabaña. Elena estaba preparando café en la cocina improvisada. El olor era reconfortante. «Buenos días, hermano», dijo ella. La palabra ya no sonaba extraña, sonaba necesaria. «Buenos días. ¿Cómo está Miguelito?» «Sin fiebre. Tiene hambre». «Eso es buena señal». Julián se sentó en la mesa de madera vieja. Puso sobre la mesa un documento legal que había redactado a mano en una hoja de cuaderno durante la madrugada, usando su sello corporativo que siempre llevaba consigo. «Esto es para ti», dijo Julián, deslizando el papel. «Es la transferencia de propiedad. No solo de la casa, Elena, de las 50 hectáreas del valle. Todo. Está a tu nombre y al de tus hijos». Elena miró el papel, pero no lo tocó. «No necesito ser dueña de todo el valle, Julián. Solo quiero mi techo». «Lo sé. Por eso te lo doy. Porque eres la única que no lo venderá para convertirlo en un parque de atracciones. Eres la guardiana de esta tierra. Yo solo era el dueño temporal». De repente, Juliancito entró corriendo en la habitación. Llevaba puestos unos pantalones de mezclilla que le quedaban grandes, pertenecían a uno de los primos, y una camiseta blanca sencilla. En su mano arrastraba algo, el traje azul marino, el pequeño saco, la corbata, los pantalones de vestir. «Papá», dijo el niño tirando el traje a los pies de Julián, «no quiero esto. Pica, y no me deja correr». Julián miró el uniforme que le había impuesto a su hijo durante 3 años. Vio lo ridículo que era. Vio la tortura disfrazada de elegancia. «No tienes que usarlo nunca más, hijo», dijo Julián, tomando el traje del suelo. «¿Sabes qué? Creo que a los espantapájaros del huerto les falta ropa elegante». Juliancito abrió los ojos como platos y soltó una carcajada. «Se lo ponemos al espantapájaros. Vamos ahora mismo». Esa tarde, la imagen del valle cambió para siempre. En medio del pequeño huerto de maíz que Elena cultivaba, se alzaba un espantapájaros vestido con un traje de diseñador italiano de $1000. Era el símbolo definitivo de la nueva vida de los Castelli. Julián, Juliancito y los niños de Elena pasaron la tarde trabajando la tierra, manchándose, riendo y sembrando semillas reales en lugar de invertir en futuros abstractos. Epílogo. 6 meses después.
El valle había florecido. La temporada de lluvias había terminado, dejando un verde intenso y vibrante que cubría las colinas como una alfombra de terciopelo. El camino de acceso, antes un sendero de barro traicionero, había sido arreglado con grava y piedra de río, transitable pero respetuoso con el entorno. No había asfalto, ni luces de neón, ni garitas de seguridad blindadas. La cabaña vieja ya no era una ruina. Mantenía su estructura original de madera, su encanto rústico, pero la madera podrida había sido reemplazada por roble tratado. El techo era nuevo, impermeable y seguro. Las ventanas tenían cristales dobles para proteger del frío. Se había añadido un ala nueva, discreta y baja, construida con materiales locales, donde ahora había habitaciones para los niños, un baño moderno con agua caliente solar y una biblioteca comunitaria llena de libros infantiles. En el porche, la mecedora vieja de don Antonio había sido restaurada, y allí estaba sentado Julián. Pero no era el Julián de hace 6 meses. Llevaba unos vaqueros desgastados, botas de trabajo y una camisa de lino arremangada. Su piel, antes pálida de oficina, estaba bronceada por el sol del campo. No llevaba reloj. Su muñeca estaba desnuda, salvo por una pulsera de hilo trenzado de colores chillones que la niña pequeña de Elena le había hecho. Julián estaba leyendo un informe, pero no de la bolsa de valores. Era el informe de progreso de la Fundación Antonio Castelli. «¡Tío Julián! ¡Tío Julián!». Los gritos interrumpieron su lectura. Un grupo de niños corría por el prado. Juliancito iba a la cabeza, liderando la manada. Ya no parecía un mini ejecutivo. Parecía un niño salvaje y feliz, con las rodillas raspadas y una sonrisa mellada. Detrás de él venían los hijos de Elena y otros niños del pueblo vecino. «¡Mira lo que encontramos!», gritó Juliancito, mostrando una rana enorme en sus manos llenas de lodo. «¡Cuidado! ¡Que salta!», rió Julián, dejando los papeles. Desde la cocina salió Elena. Llevaba un vestido sencillo pero nuevo, de colores vivos. Se veía saludable, fuerte, con una luz en la cara que la pobreza había ocultado durante años. Traía una bandeja con limonada fresca y galletas caseras. «Deja a esa pobre rana en paz, Julián», regañó ella cariñosamente a su sobrino. «Lávate las manos, que ya llegan los invitados». «¿Vienen hoy?», preguntó Julián, levantándose y ayudando a Elena con la bandeja. «Sí, la inauguración del centro médico comunitario es a las 4. Todo el pueblo va a venir». Julián miró hacia la parte baja del terreno. Allí, donde antes iba a estar el lobby del hotel de lujo, ahora se alzaba un edificio modesto pero moderno, una clínica gratuita para las familias rurales de la zona, financiada íntegramente con la venta de las acciones personales de Julián en la división de lujo de su empresa. Había vendido el plástico para comprar vida. «¿Te arrepientes?», preguntó Elena, notando su mirada perdida. «Podrías estar en París ahora mismo, cerrando tratos». Julián se rió, una risa profunda y resonante. «¿París? Elena, en París no tienen el sancocho que haces tú. Y en París nadie me mira como me mira mi hijo ahora. Antes me miraba con miedo a decepcionarme. Ahora me mira como a un compañero de aventuras. No, no me arrepiento. Cambié una cuenta bancaria llena por un corazón lleno. Salí ganando en el negocio. De repente, el sonido de un motor se escuchó a lo lejos. Pero no era una limusina. Era la furgoneta del médico rural, seguida por varios coches viejos y gente a pie que subía desde el pueblo. Venían a celebrar. Venían a agradecer. Julián sintió una mano pequeña agarrar la suya. Era Miguelito, el bebé que casi muere aquella noche fatídica. Ahora caminaba, tambaleándose, agarrándose a la pierna de su tío. Estaba gordito, rosado y sano. Julián lo levantó en brazos y lo lanzó al aire, arrancándole una carcajada. «¿Y Carla?», preguntó Elena de repente, como si un fantasma hubiera cruzado su mente. Julián bajó al niño y su expresión se puso seria por un segundo, pero no triste. «Leí en el periódico que se casó la semana pasada con un petrolero de 80 años en Dubái». «Pobre hombre», dijo Elena. «Pobre mujer», corrigió Julián. «Ella sigue buscando la felicidad en las cosas».
Nosotros la encontramos en nosotros. Ella sigue siendo pobre, aunque tenga millones. Julián entró en la casa un momento antes de salir a recibir a la gente. Fue a la pared donde colgaba la foto de su padre. La había mandado a restaurar y reenmarcar. Ahora, junto a esa foto antigua de don Antonio y Elena niña, había una nueva. Una foto tomada hace un mes. En ella aparecían todos: Julián, Elena, Juliancito, Miguelito y la niña, sentados en el mismo porche, todos sucios de tierra después de la cosecha, todos abrazados, todos riendo con la boca abierta. Julián tocó el cristal de la foto vieja. «Tenías razón, papá», susurró. «Tardé 40 años, pero llegué a casa». Salió al porche justo cuando el sol bañaba el valle en oro líquido. No el oro frío de un reloj, sino el oro cálido de la vida. Juliancito corrió hacia él y le dio la mano. Elena le dio la otra. Juntos, como una muralla indestructible de amor y sangre, bajaron las escaleras para recibir a su comunidad. El millonario había muerto. El hombre había nacido. Y en esa casa vieja, donde el dinero no servía de nada, habían encontrado la fortuna más grande del mundo. Fin.